La vecindad siempre había tenido un aire de abandono, pero aquella noche parecía más sombría que nunca. El viento arrastraba papeles viejos por el patio central, chocando contra las macetas secas y el barril donde solía dormir el chavo. La luz amarillenta del farol parpadeaba como si no quisiera mantenerse encendida, como si también sintiera miedo. El chavo no había salido en todo el día. Eso era raro, muy raro. Hasta Kiko, que solía burlarse de él o llamarlo menso cada vez que tenía la oportunidad, había empezado a inquietarse. Mamá. Llamó Kiko desde la entrada del departamento. El chavo no ha salido a jugar. ¿Y si le pasó algo? Doña Florinda, arreglando su delantal, respondió sin siquiera voltear. Ay, tesoro, quizá al fin entendió que no tiene caso molestar. Anda, ve a jugar con tu pelota. Kiko, sin embargo, frunció el ceño. Algo en el ambiente no le dejaba tranquilo. La Chilindrina también notó la ausencia. Estaba sentada en las escaleras, con sus trenzas desordenadas y su vestido verde arrugado, abrazando sus rodillas. Papi. Llamó cuando vio a don Ramón salir de su casa. El chavo no está. No salió ni a desayunar. Don Ramón bostezó, frotándose la barba. Ha de estar dormido todavía. ¿O ya se habrá ido a comer a lo de la vecina Clotilde? Dijo intentando sonar despreocupado, aunque su voz tembló levemente. El señor Barriga llegó minutos más tarde acompañado de Ñoño, pisando el charco del centro del patio con su característico suspiro cansado. Vine a cobrar la renta, don Ra. Empezó a decir, pero don Ramón ya corría hacia el interior de su casa para esconderse. El profesor Girafales apareció luego, cargando una caja con flores. Había ido a visitar a doña Florinda, como siempre. Pero incluso él frunció el entrecejo al notar el silencio inusual. Caray. Murmuró. Está demasiado callado este lugar. Demasiado callado. Casi como si todos estuvieran conteniendo la respiración. La primera en decirlo en voz alta fue la Chilindrina. Papi. El chavo. El chavo desapareció. Las palabras resonaron como un eco en el vacío. El profesor, doña Florinda, Kiko, el señor Barriga y hasta Ñoño se quedaron inmóviles. Nadie había querido pensar en esa posibilidad, pero ahí estaba, cruda y fría como el viento que golpeaba las paredes de la vecindad. ¿Cómo que desapareció? Preguntó Girafales con la voz tensa. ¿Estás segura? Sí. Y no me escuchan cuando lo digo. No está en su barril, no está en el patio, no está en ninguna parte. Desde anoche no aparece. Doña Clotilde salió entonces, sosteniendo una veladora. Yo también lo noté. Dijo con un hilo de voz. Ayer escuché pasos, como si alguien se llevara algo. Pensé que era mi imaginación. Pero hoy mi gato estuvo inquieto, maullando hacia el patio. Todos se quedaron en silencio. El barril del chavo seguía ahí, quieto, inofensivo, pero parecía más oscuro que nunca. Como si ocultara un secreto que nadie quería descubrir. El profesor Girafales dio un paso adelante. Abramos el barril. Dijo. Kiko tragó saliva. ¿Y si se quedó dormido ahí adentro? Ya ven que es bien menso. Kiko. Regañó doña Florinda. Perdón, mamita. Don Ramón fue el primero en acercarse. Respiró hondo, levantó la tapa. Y el interior estaba vacío. Completamente vacío. Pero algo inquietó a todos. En el fondo había una pequeña marca, como un rastro de tierra mezclada con otra cosa. No era sangre, pero sí algo oscuro y húmedo que ninguno quiso describir. La Chilindrina apretó la mano de su padre con fuerza. Papi. Yo escuché algo anoche. ¿Qué escuchaste, chiquilla? Llantos. Llantos bajitos. Como de pi. 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 Y luego. Como si alguien arrastrara algo sobre el piso. El corazón de todos se detuvo un instante. Ese llanto. Ese sonido.
Era inconfundible. Era el llanto del chavo cuando tenía miedo. Las horas pasaron. Buscaron por todos lados, preguntaron a vecinos de otras casas, revisaron pasillos, escaleras, puertas. Nadie había visto al niño. Nadie sabía nada. Y la angustia, poco a poco, empezó a convertirse en otra cosa. En incomodidad, en evasión, en ganas de no seguir mirando. A medida que caía la noche, cada uno fue regresando a su rutina. Kiko jugó con su pelota, aunque golpeaba más suave que de costumbre. La Chilindrina se encerró en su cuarto, llorando en silencio mientras don Ramón intentaba consolarla. El señor Barriga se fue frustrado, diciendo que regresaría mañana. Ñoño apenas habló en todo el día. Doña Florinda preparó café nerviosa, fingiendo calma. El profesor Girafales se quedó un rato en la entrada de la vecindad, observando la sombra del barril, como si quisiera confrontarla, pero finalmente también se retiró. Y doña Clotilde encendió más veladoras, susurrando palabras que nadie quiso escuchar. A pesar de la preocupación inicial, el silencio volvió a reinar, como si la desaparición del niño fuera algo demasiado incómodo para seguir enfrentándolo. Como si simplemente preferían no saber. Pero la vecindad no olvidó. Esa noche, ya tarde, cuando todos dormían, algo se oyó en el patio. Primero un susurro. Luego un sollozo. Un pi. 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 Tan suave y tembloroso que a cualquiera le habría helado la sangre. No se sabía de dónde venía. No se oía en un punto exacto, sino en todas partes a la vez, como si el aire mismo llorara. Y, finalmente, el sonido más perturbador. Unos pasos. Pequeños. Arrastrados. Irregulares. Como si un niño intentara caminar después de haber estado inmóvil durante horas. O días. La puerta del departamento de doña Clotilde se abrió un poco. Ella se asomó con su bata y una vela en la mano, temblando. «Chavo», susurró. El llanto se detuvo. Y el silencio fue aún más aterrador. La vela titiló. Y entonces, muy despacio, muy suave, desde algún rincón oscuro del patio, se escuchó una respiración profunda. No era la respiración de un niño. Era demasiado lenta. Demasiado pesada. Demasiado controlada. Y justo antes de que ella cerrara la puerta, creyendo que era solo su imaginación, escuchó una frase que la dejó helada. ¿Por qué no me ayudaron? La voz era débil, quebrada. Pero no era un lamento. Era un reproche. Doña Clotilde cerró la puerta de golpe. Y nadie volvió a abrir ninguna hasta la mañana siguiente. Porque todos, de alguna manera, en el fondo de su conciencia, sabían que algo ya había cambiado. Y que aquello que caminaba ahora por la vecindad no estaba buscando consuelo. Estaba buscando algo más. Algo que tarde o temprano encontraría. La mañana siguiente amaneció gris. No había sol, ni pájaros, ni risas infantiles. La vecindad entera parecía cubierta por una sombra silenciosa, tan espesa que hasta los más ruidosos preferían callar. La Chilindrina fue la primera en salir de su casa. Tenía los ojos hinchados de llorar y las trenzas despeinadas. «Papi», susurró mientras don Ramón trataba de acomodarse la camisa. «No dormí nada». «Yo tampoco, chiquilla», respondió él, ladeando la cabeza. Sus ojeras hablaban por sí solas. Ambos bajaron las escaleras lentamente, como si temieran poner los pies en el patio. Todo seguía en su sitio, excepto por un detalle que los hizo detenerse en seco. El barril del chavo ya no estaba donde lo habían dejado. En su lugar, había marcas en el piso. Marcas largas, torcidas. Como si algo hubiera sido arrastrado durante la madrugada. Don Ramón tragó saliva. Esto puede tener una explicación. Intentó decir sin convencerse. La Chilindrina lo tomó de la mano, temblando. ¿Crees que el chavo
Volvió. Don Ramón no respondió. No se atrevía a hacerlo. Kiko apareció poco después, abrazando su pelota. Miró alrededor con evidente temor. Mamá. Mamá. ¿Puedo quedarme contigo? Preguntó entrando apresurado a la cocina. Doña Florinda preparaba café, algo que hacía siempre que estaba nerviosa. Claro, tesoro. Ven aquí. Lo abrazó, pero en su voz había un temblor que no lograba ocultar. El profesor Girafales llegó minutos más tarde, tocando la puerta tímidamente. Ta, 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 ta. Murmuró entre dientes. Algo anda muy mal, doña Florinda. Ella lo dejó pasar, casi con alivio. Profesor. Anoche escuchamos ruidos. Y el barril amaneció movido. Ya me lo comentó don Ramón. Creo que deberíamos hablar todos. Dijo él ajustándose el bigote. Esto no es normal. Pero en sus ojos había más que preocupación. Había miedo. Mientras tanto, en uno de los pasillos oscuros de la vecindad, doña Clotilde caminaba con una vela entre los dedos. Chavo. Susurraba. Si estás aquí, no tengas miedo. Su voz resonaba en las paredes, y cada eco la hacía estremecerse. No vine a hacerte daño. Solo quiero ayudarte. Pero el pasillo se sentía sofocante, como si alguien respirara muy cerca de ella sin dejarse ver. Caminó unos pasos más hasta llegar a su puerta. Y ahí, justo frente a su entrada, encontró algo. Un dibujo infantil. Hecho con crayolas. En el papel aparecía la silueta de un niño. Tenía el gorrito característico del Chavo. A su lado, otras figuras. Una con gafas, Girafales, una con moño, la Chilindrina, una con cachetes inflados, ñoño, una con vestido floreado, doña Florinda, y una con gorro de marinero, Kiko. Todas las figuras estaban tachadas. Menos una. La del niño. Doña Clotilde sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto no puede ser. Y entonces escuchó algo detrás de ella. Un paso. Pequeño. Arrastrado. Ella volteó de golpe. No había nadie. Solo el pasillo oscuro. Y el tenue susurro del viento. Para el mediodía, toda la vecindad se había reunido en el patio central. Era obvio que ninguno quería admitirlo, pero todos presentían lo mismo. Algo estaba ahí. Algo que observaba. Algo que se movía donde nadie podía verlo claramente. Algo que lloraba por las noches. El señor Barriga llegó nuevamente, con una expresión más tensa que de costumbre. Vine porque... Miró alrededor nervioso. Algunos vecinos me dijeron que escucharon gritos anoche. Ñoño se aferró a su pantalón, con los ojos muy abiertos. Papá. Yo escuché pasos afuera del cuarto. Don Ramón intervino. Señor Barriga, créame, aquí hay algo raro. El barril del Chavo amaneció movido y nadie lo tocó. El profesor Girafales cruzó los brazos. Y el niño sigue sin aparecer. No podemos seguir ignorando esto. Debemos buscarlo otra vez, pero esta vez juntos. La Chilindrina levantó la mano, temblando. Yo creo que él vino anoche. Todos la miraron. Escuché su llanto. Continuó. Ese pi, que hace cuando le da miedo. Pero también escuché algo más. ¿Qué cosa, hija? Preguntó don Ramón preocupado. Ella apretó los labios y dijo lo que había estado guardando. Escuché su voz diciendo: ¿por qué no me ayudaron? El silencio cayó como un golpe. Todos intercambiaron miradas, evitando verse directamente. Porque la verdad era que ninguno lo había ayudado. Ninguno había salido cuando escucharon ruidos la noche anterior. Ninguno se había atrevido a enfrentar lo que pasaba. Doña Florinda respiró hondo, intentando mantener la compostura. Tenemos que calmarnos. Quizá el niño solo está asustado, quizá está escondido en algún lugar y griega. No.
interrumpió Kiko, aferrándose a su brazo. No mata. No es él. No es él. ¿Por qué dices eso, tesoro? Kiko tragó saliva y soltó. Porque anoche, cuando tú dormías, escuché su voz en la ventana. Pero no hablaba como él. Estaba enojado. Sus palabras se quebraron. Y dijo mi nombre. Doña Florinda palideció. El profesor Girafales se pasó la mano por la frente. Si el niño está en algún tipo de peligro, debemos encontrarlo antes de que algo peor ocurra. Don Ramón miró el piso. ¿Y si ya es demasiado tarde? Nadie tuvo el valor de responder. La tarde avanzó lentamente, cargada de tensión. Revisaron cada rincón, incluso lugares donde sabían que el chavo jamás se habría escondido. El sol empezó a bajar, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo, y la sombra volvía a extenderse sobre la vecindad como un aviso. Y entonces, se escuchó un ruido en la azotea. Un golpe. Luego otro. Como pasos. Pequeños. Rápidos. Y después, un sollozo. Ese sonido. Ese llanto. Todos lo reconocieron. Es él. Susurró la Chilindrina. Algo que quiere que lo creamos. Murmuró don Ramón. La voz volvió a sonar. Pi. 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 Y luego, un susurro más bajo, como si hablara solo a uno. ¿Por qué? ¿No me ayudaste? Las escaleras hacia la azotea parecían más oscuras que nunca. Pero debían subir. Porque fuera lo que fuera que estuviera allá arriba, ya los había llamado por su nombre. Y ninguno podría ignorarlo más tiempo. Las escaleras que llevaban a la azotea nunca habían parecido tan largas. Cada peldaño crujía bajo el peso del miedo más que bajo el peso de quienes subían. El profesor Girafales iba al frente, sosteniendo una linterna pequeña que apenas iluminaba unos pocos pasos. Detrás de él iban don Ramón, doña Florinda, Kiko, la Chilindrina, y por último Ñoño y el señor Barriga. Nadie hablaba. Porque el llanto allá arriba seguía. Pi. 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 Débil. Quebrado. Pero demasiado presente. La Chilindrina se acercó más a su padre. Papi. ¿Y sí es él? Don Ramón no se atrevió a responder. Solo apretó los labios y mantuvo su mirada fija en los escalones. Cuando llegaron al último peldaño, algo los detuvo. El aire estaba helado. Inmóvil. Pesado. El profesor Girafales levantó la linterna. La azotea estaba casi a oscuras, salvo por un par de cables colgantes que chispoteaban con electricidad, iluminando brevemente fragmentos del lugar. Una tabla vieja, una maceta rota, un pedazo de tela arrastrado por el viento. Y en el centro, una pequeña silueta sentada de espaldas. Un niño. Muy quieto. Muy encorvado. Muy solo. El corazón de todos dio un vuelco. Chavo. Susurró Girafales. La silueta no se movió. La Chilindrina dio un paso adelante. Chavito. Eres tú. La figura inclinó levemente la cabeza, como si hubiera escuchado, pero no se levantó. El profesor miró a los demás. Nadie quería acercarse, pero tampoco podían irse. Don Ramón respiró hondo. Voy yo. La Chilindrina quiso detenerlo, pero él le acarició la cabeza, como si supiera que no podía dejarla ver lo que pasaría después. Caminó despacio hacia la silueta, con pasos cortos, cuidando no hacer ruido. Cuando estuvo a menos de 1 metro, notó algo que lo hizo detenerse. El niño estaba mojado. Como si alguien le hubiera arrojado agua hace poco. O como si hubiera estado bajo la lluvia. Pero no había llovido. El gorrito del niño estaba torcido. Su camisa amarilla manchada de algo oscuro, pero no rojo ni espeso, solo tierra húmeda y suciedad, pegadas como si hubiera sido arrastrado. Temblando, don Ramón extendió la mano. Chavito. Murmuró. Si eres tú, hijo. Dinos algo.
El niño alzó lentamente la cabeza. Muy lentamente. Demasiado lentamente. Y su llanto cesó de golpe. Un silencio cruel cayó sobre todos. Entonces, el niño exhaló un susurro. ¿Por qué? ¿No me ayudaron? La voz era del chavo. Pero había algo más debajo de ella. Algo cansado. Algo roto. Don Ramón tragó saliva, sin mover la mano extendida. Chavo. Escucha. Nosotros. No terminó la frase. El niño se puso de pie bruscamente. No de forma natural, sino como si el cuerpo obedeciera tarde a cada movimiento. Retrocedió un paso. Y luego otro. Todos contuvieron la respiración. El profesor dio un paso adelante. No queremos hacerte daño. Queremos ayudarte. ¿Ayudarme? Interrumpió la voz del niño. El tono ya no era triste. Era frío. Cuando lloré. Continuó. Cuando pedía ayuda. Todos se escondieron. La Chilindrina empezó a llorar. Chavo. No es cierto. Yo sí te escuché. Pero no saliste. Susurró él. Kiko temblaba agarrado de su madre. No salí porque tenía miedo. El niño volvió la cabeza, pero no hacia él. Hacia la nada. Como si escuchara voces lejanas. Yo también tenía miedo. La boca de doña Florinda temblaba. Chavo. Si te lastimaron. Podemos llevarte con un médico, podemos. Ya no necesito ayuda. Su silencio fue aún más aterrador que su voz. El profesor tragó saliva. Chavo. Si alguien te hizo daño. Dinos quién fue. Podemos protegerte, podemos ayudarte a sanar. El niño se volvió hacia ellos por completo. Sus ojos estaban abiertos. Pero vacíos. Como si miraran a través de todos. Como si ya no reconociera a nadie. No vine por ayuda. Dijo con un tono tan bajo que todos tuvieron que inclinarse para escucharlo. Vine por ustedes. La voz no sonaba enfadada. Ni llorosa. Ni siquiera humana. Solo cansada. Extremadamente cansada. Como quien regresa a cobrar algo que estuvo esperando demasiado tiempo. Entonces, la linterna del profesor empezó a parpadear. Un chispazo. Otro. Y se apagó. El patio quedó completamente a oscuras por unos segundos. Se escuchó un movimiento brusco. Unos pasos rápidos. Un grito ahogado. La Chilindrina gritó. Papi. Pero no lo veía. El señor Barriga encendió su encendedor, pero la pequeña llama apenas iluminaba 1 metro alrededor. Nadie veía al niño. El profesor Girafales temblaba mientras buscaba la linterna en el piso. Todos juntos. No se separen. Pero ya era tarde. Un susurro recorrió la azotea. Cerca. Muy cerca. Ustedes. Me dejaron solo. Otra voz, más suave. Yo. Tenía miedo. Era Kiko, llorando. Un silencio largo. Y luego. Ahora ustedes también. La linterna del profesor volvió a encenderse de golpe. Estaba tirada en el piso, apuntada hacia la salida de la azotea. Y a unos pasos de ella. 2 huellas pequeñas y húmedas. Muy frescas. Muy definidas. Iban bajando las escaleras. El chavo ya no estaba allí. Pero había comenzado a moverse por la vecindad. Y ahora. Todos estaban encerrados con él. Las huellas mojadas seguían bajando por las escaleras, perdiéndose en la oscuridad del pasillo. Todos se quedaron quietos en la azotea, incapaces de mover un solo músculo. El viento soplaba entre los cables sueltos, produciendo un zumbido inquietante, como una advertencia. El profesor Girafales fue el primero en recuperar el aliento. Tenemos que bajar. Dijo con voz temblorosa. No podemos dejarlo suelto por la vecindad. Doña Florinda abrazó a Kiko con fuerza. Profesor. Esto ya no es normal. Ese niño. No está bien. No podemos abandonarlo.
respondió él, aunque su rostro mostraba algo más que miedo. Culpa. Don Ramón sujetó la mano de la Chilindrina. Chiquilla. No te sueltes de mí, ¿sí? Ella asintió, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Papi. Yo no quería que le pasara nada. Lo sé, susurró él, sin convencerse ni a sí mismo. Con pasos lentos, todos comenzaron a bajar. El primer piso estaba en silencio. Un silencio tan profundo que hacía eco cualquier suspiro. La luz del farol parpadeaba, iluminando trozos de paredes cascarada. Y ahí, en medio del patio, vieron algo que los obligó a detenerse. El barril del chavo. Había reaparecido. Pero no en su lugar habitual. Estaba justo al centro, como si lo hubieran puesto ahí para que todos lo vieran. La madera estaba mojada, oscura, y goteaba agua lentamente. Eso no estaba ahí hace 5 minutos. Murmuró don Ramón. La Chilindrina apretó su mano. Papi, tengo miedo. El profesor Girafales dio un paso adelante. Chavo. Si estás aquí. Sal. No queremos hacerte daño. Nadie respondió. Solo el goteo del barril. Plop. 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 Entonces se escuchó un gemido detrás de una esquina. Todos miraron hacia allá al mismo tiempo. Sonó como un llanto suave. Un pi. 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 Es él. Susurró Kiko, escondiéndose detrás de su madre. El profesor avanzó lentamente hacia el sonido, con don Ramón siguiéndolo de cerca. Pero cuando dieron la vuelta a la esquina, no había nadie. Solo una pequeña marca en el suelo. La silueta de una mano hecha de humedad. Una mano pequeña. Una mano infantil. La Chilindrina soltó un pequeño grito ahogado. Papi. No me gusta esto. No me gusta. Don Ramón la abrazó. A mí tampoco, hija. La voz del chavo resonó entonces, muy cerca, demasiado cerca. A mí tampoco. Me gustó. Todos voltearon hacia el barril. La tapa estaba moviéndose. Apenas un poco. Como si algo respirara dentro. El señor Barriga dio un paso atrás. Esto es demasiado. Yo creo que deberíamos llamar a la policía. El viento sopló, pero algo más se escuchó mezclado con él. No los van a encontrar. A tiempo. Ñoño se aferró a su padre, llorando. Papá. Ya no quiero estar aquí. Ya no. Doña Clotilde salió entonces de su departamento, con una vela encendida y los ojos llenos de lágrimas. Ya sé lo que pasa. Dijo con la voz quebrada. Anoche. Alguien se lo llevó. Yo lo escuché. Yo escuché cómo lo arrastraban. Pero tuve miedo. No salí. No grité. No lo defendí. Todos la miraron, paralizados. Y ustedes tampoco. El llanto del chavo volvió a escucharse. Pero esta vez, no sonaba como un niño asustado. Sonaba como un niño dolido. Como un niño decepcionado. Como un niño que ya no esperaba nada. Y entonces, de entre las sombras detrás del barril, apareció una silueta pequeña que caminaba con pasos lentos y arrastrados. El chavo. Mojado. Sucia la ropa. Pálido. Los ojos abiertos, pero sin brillo. La Chilindrina gritó. Chavo. Él la miró. Pero no con cariño. Ni con tristeza. Con un dolor tan profundo que parecía cargarlo desde adentro. Lloré. Susurró. Lloré toda la noche. Pi. 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 Y nadie vino. Doña Florinda retrocedió, temblando. Chavo. Hijo. Nosotros. No. Interrumpió él. No fue un grito. No fue enojo. Fue una sentencia. Cuando pedía ayuda. Todos cerraron sus puertas. El profesor intentó acercarse. Chavo. Déjanos explicarte. El niño inclinó la cabeza lentamente. ¿Explicar? ¿Qué? Silencio. Helado.
cortante. Nadie me buscó hasta que ya era demasiado tarde. Continuó. Cuando escucharon mis pasos. Cuando escucharon mi llanto. Se hicieron los dormidos. La Chilindrina empezó a llorar. Chavo. Yo sí quería ayudarte. Él la miró fijamente. Pero no lo hiciste. Las lágrimas de ella se desbordaron. Don Ramón trató de ponerse entre ellos. Chavo. Deja a mi hija fuera de esto. Ella es solo una niña. El chavo lo observó con una expresión que no pertenecía a ningún niño. Yo también era solo un niño. Murmuró. El viento sopló con fuerza en ese instante. Las luces se apagaron. Un golpe resonó. Un grito. Otro. Caos. Pasos corriendo. Un llanto. El barril rodó y chocó contra la pared. Y entonces. Silencio. Profundo. Absoluto. Cuando las luces parpadearon y volvieron tenuemente, el patio estaba vacío. Completamente vacío. Las puertas abiertas. Las ventanas rotas. Y el barril del chavo, ahora seco, en su lugar habitual. Como si nunca hubiera ocurrido nada. Como si todo fuera un recuerdo borroso. Pero no lo era. En el suelo, justo al centro del patio, había un papel. Un dibujo hecho con crayolas. Era el mismo dibujo que doña Clotilde había encontrado antes, pero con un cambio. Todas las figuras ahora estaban tachadas. Todas. Menos una. La del niño con gorrito. Debajo, escrito con letra temblorosa, decía: ahora sé lo que se siente estar solo. Ahora ustedes también. Nadie volvió a ver a los habitantes de la vecindad. Ni al chavo. Ni a nadie. La vecindad quedó vacía. Callada. Abandonada. Y por las noches, algunos vecinos aseguraban escuchar, muy lejos, muy suave. Pi. 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 Como si un niño todavía llorara. Pero ya no por miedo. Sino por costumbre. Porque nadie había llegado a tiempo. Y porque algunos rencores. Ni siquiera la muerte los calma. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.